Entonces vamos a ver cómo es que se invita acá. Tenemos entonces hoy la fortuna y la bendición de contar con un gran hermano, un gran amigo mío, gran músico de los cantantes más arrechos que conozco, que he escuchado en esta vida y con el que he tenido el orgullo de tocar, de cantar, de aprender y de estar junto con él tanto en tarimas como en parranda como en salones de clase, que son en las tres partes donde más se aprende. Eh, Sobre todo en las dos primeras. Rafita, buenas tardes, ¿cómo me le va? Qué gustazo de Guille, verlo, hermano. ¿cómo estás? Bien, ¿Qué bien, bien, pasó? bien. Aquí disfrutando del día de pico y cédula, entonces hoy estuve mercando y haciendo compras y todas esas cosas. Qué bueno, sí, Disfrutando del ya apocalipsis. viéndolo viendo de la barrera. Gracias por lo que me toca, lo mismo digo. Ajá. Creo que te dije hoy temprano que unos amigos me habían preguntado ahora mismo acerca de proyectos y de personajes que estuviesen de manera proactiva, que siempre implica cierta irreverencia, trabajando el folclore en Latinoamérica y les hablé del cuatro con mucho orgullo y además mucha propiedad porque es algo que tú me has permitido conocer desde cerca. Y bueno, lo mismo digo, en las parrandas, en las tarimas y también en los salones de clases, poder compartir el interés por hacer que esta música trascienda y que se conozca y que por lo menos se conozca, más que se ame, porque ya eso es una cosa que aprende creo que de cada quien, pero que se respete y se conozca. Agradezco muchísimo tener la oportunidad de conocerte y de poder trabajar contigo y compartir la pasión por esto. Así que gracias por esta Ay, invitación. muchísimas gracias, Rafita. No, hermano, yo feliz de conversar contigo y que este sea el inicio de muchas más charlas por estos medios, porque todo parece indicar que si seguimos vivos vamos a seguir encerraditos juiciosos. Al menos Desde nosotros que no por un nos rato. falte, desde que no nos falte el miche, todo está bien. Mira, Guille, te preguntaba cuando me hablaste de compartir contigo esta experiencia, te preguntaba por cómo era manejarlo, o cómo había sido la experiencia de manejarlo, porque bueno, ya el semestre terminó, o ya estaba bastante cerca de ello. Eh, ¿Cómo seguir con ese proceso pedagógico a distancia, sobre todo en la música y sobre todo con un ensamble que por definición lógica implica la coexistencia musical entre distintas personas en un mismo espacio físico, o por lo menos hasta ahora parecía obvio que eso era sencillo y fácil de manejar? Entonces, cuéntame un poquito desde tu Claro. perspectiva, cómo ha sido o qué retos ha representado, mm, como que llevar adelante un semestre ahora haciendo un twist de las herramientas que usualmente están a la mano para educar, digamos, para formar, para acompañar un proceso formativo, en vista de, bueno, de toda esta corona situación. Pues hermano, obviamente el primer pedazo, el primer momento en donde se nos empezó a avisar y en donde empezamos a tener conciencia de el verguero que se venía, fue un shock bastante importante, no, yo creo que no solo para mí, sino para los demás profesores en los que de alguna manera nos tocaba empezar a afrontar un proceso de formación musical de ensamble, o sea, de trabajo en grupo, de trabajo en equipo a distancia y más que en el énfasis de jazz y músicas populares tomamos mucha importancia, digamos que la columna vertebral del proceso formativo de los estudiantes es eso, ¿no? Aprender tocando con mi amigo, aprender tocando con mis compañeros. Y ese fue el primer reto que tuvimos como profes. Bueno, vamos a tratar de mantener un proceso de aprendizaje y de formación eh, lo más parecido que se pueda, sin, obviamente, la interacción física, ¿no? Eh, digamos que se nos facilita un poco con las herramientas que hay y de alguna manera encontré otras ventajas que no tenía yo en el salón de clase. Sí, tener muchas herramientas a mi mano que no las tenía yo en la universidad porque las tengo en mi estudio de grabación y las Claro. podía compartir con ellos. La facilidad de googlear discografía y mandarles el link y que ahí mismo la escuchen sin tener pues la parafernalia de llevar un computador, de conectarlo, de conectarse a internet, de pedirle el cable a Mario, qué sé yo. Googleo Serenata Guayanesa, enter, escuchen. Y todos escuchamos. Y otra ventaja, y eso lo aprendí mucho también de toda esta tendencia que existe a partir de Open English, y es de mandar los videos tutoriales. Creo que ya ninguna universidad tiene tanto sentido como lo pudo tener antes desde que existe YouTube. Claro. Entonces, me sirvió muchísimo con mis estudiantes hacer este feedback de videos, ¿no? Entonces,
muchas veces pasaba que los estudiantes de 4 me decían, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre el joropo llanero y el joropo oriental? ¿Por qué no nos manda un video explicándonos las bases en la mano derecha de los dos tipos de joropo? Entonces, Ujú. claro, cogía mi celular, grababa los videos y les mandaba. Entonces, al fin y al cabo, terminó volviéndose una cosa de, yo les envío videos, ustedes los analizan, me hacen una tarea basada en ese video que yo les mandé y luego, digamos, en la sesión presencial que teníamos que hacer semanal, pues más bien conversábamos aspectos técnicos, aspectos teóricos, se compartía mucha discografía. Fue un reto bacano, pero creo que así como tiene defectos, que obviamente claramente hay muchos defectos que presenta esta experiencia no presencial, pero pues Ujú. claro, le encuentra a uno la comba al palo. Claro, no, yo recuerdo que cuando te pregunté me da curiosidad, por ejemplo, eh, qué resultado Guille, te fuiste. Ah, Aquí estoy, aquí ok. estoy. Que te hablaba un poquito como del asunto de que ahora mismo, en esta época de inmediateces, parecería obvio que, bueno, el músico se forma tocando, y yo siento que el músico se forma tocando tanto como se forma escuchando, sobre todo cuando escucha con criterio, ¿no? Cuando escucha con responsabilidad, lo que sea que escuche, ¿no? En el área nuestra, pues, la información que parte de lo tradicional tiene, creo yo, una columna vertebral o una base, un cemento echado sobre todo en el asunto rítmico, ¿no? Porque bueno, tú dices, bueno, un 6 en Latinoamérica, pueden ser un montón de vainas dependiendo en qué región te encuentres, ¿no? Y pueden ser interpretados de distintas maneras. Sí, o un 3 o hablando, digamos, como por figuras rítmicas o por cifrados de compás o rítmicas que no son tan comunes a lo que pudiésemos compartir con el resto de la América, ¿no? Hoy en día convulsa. Entonces, eh, es chévere tener la oportunidad y además la responsabilidad, porque tienes que también ser muy responsable en eso de qué compartes para escuchar, qué curaduría tiene, ¿sí? Que de pronto es como tú dices, es la posibilidad de acceder a una herramienta que te permita en el salón de ensambles mostrar una referencia, pero además que sea digerida en ese momento, porque después de esas 2 horas de ensamble tienes que salir, los alumnos salen por un lado a otra materia y tú sales de pronto a hacer alguna otra vaina. Entonces, creo que ese poder escuchar en la tranquilidad de la casa, creo yo que es necesario para todo músico. En este caso, obviamente, es una situación sui generis, una situación peculiar que nos ha obligado a, a hacerlo de esta manera, pero creo que tanto a nosotros como tutores, como facilitadores, como profes, como a los estudiantes y a nosotros, desde el punto de vista del aprendizaje, creo que nos queda el hecho, o digamos por ahí esa semillita sembrada de que a partir de ahora también los procesos formativos y los procesos educativos van a cambiar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que este momento precisamente sirvió para darnos cuenta de muchas cosas que habíamos olvidado y que habíamos descartado tanto como artistas, como formadores y como estudiantes, ¿no? Lo que tú dices, yo cuando niño yo no tenía ningún tipo de herramienta, ¿no? Yo tuve acceso a internet ya finalizando mi bachillerato, ni hablar de YouTube, o sea, era Audio Galaxy, Napster y ver qué conseguía por ahí. La tradición era, mi amigo me copia el cassette y yo lo escucho de arriba abajo y eso nos daba y eso nos daba esa oportunidad de sentarnos durante una hora, que era lo que duraba este TDK 60, a escuchar de arriba abajo lo que nos habían pasado, ¿no? Y empezábamos a hacer estas vainas de curaduría que tú hablas, es de, bueno, yo quiero que Rafael conozca a Metallica porque no la conoce, entonces ¿qué necesito para que este man la conozca y la aprecie? Entonces yo hago una curaduría de sus 20 y pico de álbumes y saco Uh-huh. un compilado y se lo grabo y le pongo los títulos, se los marco y se lo mando. Claro. Entonces eso se perdió por la inmediatez de las plataformas de lo, digamos, ¿cómo se llama? De lo desechable que se volvió el producto musical y el producto artístico, Uh-huh. y esta cosa nos obligó a volver a eso. Por lo menos, si no lo hicieron en su tarea y en sus horas libres, lo hicieron en el momento de la clase, que fue sentarnos a escuchar un arreglo de Gurrufío o sentarnos a escuchar una vaina de El Chaqueño Palavecino y de arriba abajo, y bueno,
¿cómo viste tú este 6 y qué opinas y por qué lo acentúa acá y por qué no lo acentúa acá? Y la Exacto. construcción del texto cómo es. Y eso es una cosa que al fin y al cabo enriquece mucho más al músico y les digo yo a mis estudiantes que yo aprendí mucho más así que en la universidad y que de hecho lo que yo les enseño no me lo enseñaron en la universidad, me lo enseñó una grabadora. Exactamente, que uno es hijo del profesor Longplay y de profesor TDK, porque muchas veces las herramientas pedagógicas de pronto para el estudio del jazz son algunas por el tipo de columna o el tipo de origen que tiene, ¿no? Sí, o sea, como género, a nivel de estudio de la música popular. La música tradicional no ha tenido quizás esos mismos mecanismos, no ha respondido, no ha... No, hasta el momento, digamos que hasta ahorita, digamos unos 20 años atrás se ha venido teorizando sobre la metodología de enseñanza de las músicas populares y tradicionales, pero todavía no se ha masificado esa enseñanza, Exacto. todavía se sigue manteniendo la vuelta de la tradición oral, que es al fin y al cabo lo que ha fortalecido y lo que ha hecho tan dinámica la música, ¿no? Y exactamente, y entonces forma parte del hecho cultural, que el hecho cultural es profundamente cambiante. Sí, por eso es que yo siempre generaba como esa discusión con el asunto del neofolclore, que era como que ya va, wait, el folclore es algo que siempre va a ser nuevo porque está en constante cambio, entonces Porque es, es como el labrador exacto, retriever, es... un poco. Entonces, Sí, 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 es una redundancia realmente y teóricamente hablando del lenguaje español resulta siendo una redundancia, ¿no? sí, era una manera como el labrador retriever, era una manera de identificar algo específico que estaba ocurriendo en un momento histórico donde había una producción a partir de la fusión, que es a donde quería ir ahora. Ujú. Importante, por lo menos en el caso de Venezuela. Yo no sé si ese concepto sonó acá en Colombia, el concepto de neofolclore. El Eh, concepto de neofolclore acá se conoce un poquito más por los personajes, por los referentes del norte de Argentina, por Acaseca, Juan Quintero, Jorge van der Mole, ese tipo de artistas que son los que uno identifica como nuevo folclore latinoamericano. nuevo folclore, pero exacto, pero desde ese punto de vista, en Venezuela ocurrió también como el asunto que fue también como consecuencia de la ley del uno por uno, de la ley Resorte que se llama ayer, Ujú. donde radios y televisores Ojalá pusieran esa ley acá, güey. están obligadas a poner música con algún tipo de relación con lo tradicional Y y relación con lo tradicional. que al final fue, ¿cuánto tiempo? ¿Me dices? Una hora o no recuerdo si era media hora, una hora en total, digamos, en tiempo, ¿no? Entonces, ok. Y entonces se lanzaban a las 5 de la mañana un programa de música llanera Sí. y con eso resolvían todo, ¿no? Entonces, pero también hubo esta producción de artistas como, bueno, Aquiles ya lo venía haciendo, pero la obra de Aquiles Baez, la obra creo un poco del cuarteto y de Gurrufío entran en eso porque son planteamientos de estéticas distintas a las muy, muy puramente tradicionales. Pero yo creo que el fuerte que ocurrió en el caso de Venezuela fue la movida acústica urbana y lo que pasó dentro de la movida acústica urbana como punta de lanza, ¿no? Un montón de ensayos Ujú. que se armaron o se reunieron alrededor de un colectivo que tenía, digamos, cada uno su visión singular acerca de lo popular. Y ahí, digamos, Y fíjate Acuña, que ese fenómeno no se dio aquí en Colombia. Aquí el fenómeno de la transmutación de ese sonido tradicional a sonidos más contemporáneos se dio fue desde la industria, desde el trabajo discográfico, desde la disquera, desde el mainstream, ¿no? Desde el rescate del folclore a partir de volverlo masivo, que fue lo ah, que hizo, básicamente lo que hizo Carlos Vives en el principio de los 90. exactamente, entonces fíjate lo que le dice Eddie Cordero, violinista venezolano que estaba en Medellín, estuvo por acá también en Bogotá, que dice que en Venezuela llegaron a ser más de 4 horas diarias de música de producción nacional y bueno, también es estrechamente relacionado con el asunto popular tradicional. Eso no necesariamente la hace popular y masiva, fíjate. Por otro lado, cosas como lo Ujú. que hizo, sí lo logran, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que sea ahora mismo, o qué crees tú que pasa ahora mismo o que vaya a ocurrir con la música de raíz tradicional? Porque yo siento que, digamos, ahora mismo como se consume la música con este formato, hablo específicamente del asunto formatos, el formato de la plataforma, ¿no? Que ahora en tiempos de cuarentena pues están colapsadas también porque un montón de gente está produciendo lo que puede para poder subir y compartir material, discos que no habían cerrado, Sí, podcast, recetas de cómo hacer flan de guayaba, y entonces llega a la plataforma y colapsa, ¿no? Y, y, sí. y entonces, digamos, ¿en qué lugar crees tú, en qué espacio crees tú que se ubique, pensando en que ahora el sesgo es música masiva y música que no lo es, ¿en qué espacio crees tú que se ubica la música, cualquiera de las formas que tenga?
la fusión con lo tradicional, sea la fusión con el rock, la fusión con la canción, la fusión con el jazz. Yo creo que aquí, digamos que la música colombiana tiene, así mismo como es una ventaja, también es un problema y es este inconveniente, esta situación tan particular de lo que nosotros llamamos las cinco regiones, ¿sí? O los cinco micropaíses sonoros que tenemos nosotros, aunque obviamente eso al hacer Zoom, pues tiene sus detalles para conversar y para debatir a nivel musicológico y etnomusicológico, pero somos cinco países, micropaíses que tuvieron muy poquita relación y que de acuerdo a muchos movimientos políticos, sociales o de la misma industria discográfica, hubo unos géneros de ciertas músicas colombianas que subieron al mainstream y otros que no subieron al mainstream. Entonces ahorita nosotros podemos ver que un álbum de Carlos Vives, sin duda alguna, va a arrasar con los Grammys ahorita, Ujú, se va a llevar múltiple disco de platino, y estamos hablando de un disco que tiene cantos indígenas de los arawaks de la Sierra Nevada, que tiene cantos creoles de la música tradicional isleña, y que está lleno de cumbia y currulado por todo lado que se le mire. ¿Sí? ujú. Pero eso no pasa con las músicas del Amazonas, no pasa con las músicas del interior, no pasa con las músicas de la Orinoquía, que están mucho más aisladas de lo que se puede considerar como mercado o como Ok. industria. Siguen estando muy dinámicas y muy vivas a nivel de la tradición y a nivel de la idiosincrasia del pueblo. Pero así como venía pasando, que hay mainstream y hay underground, eh, Pacífico y el Atlántico van a seguir siendo con tendencia al mainstream y las demás regiones van a seguir manteniendo un nicho pequeño, pero creo que es un nicho que se ha fortalecido más porque esta pandemia nos ha permitido difundir de manera más clara y más efectiva y Y más encontrar ese directa, nicho más fácil. ¿no? Y más directa. Además que la mayoría de gente, digamos, uno se queda muchas veces uno porque investiga y busca y es inquieto y toda la cosa. Pero quien escucha lo que no sé, me recomiendo una lista de reproducción. Obviamente, pues las listas de reproducciones tienen ciertas curadurías que no siempre responden a intereses de estética o intereses de información que comparta cierto tipo de música, sino más bien responden como a intereses que son únicamente de la industria, ¿sí? El tema de la industria, el tema de Ujú. la posibilidad de pagar lo que viene siendo el equivalente a lo que era la payola en la Y en radio. la, y en la industria también existen descaches, o sea, acuérdate cuando iba uno a Tower Records a mirar qué género era tal música y habían unos descaches de encontrar en música andina colombiana a Reinaldo Armas. Que eso también tiene que ver con cierto descuido de parte y parte, creo yo, porque también nosotros como artistas debemos ser responsables de tratar en lo posible de reclamar ciertos espacios. ¿Por qué? O sea, yo no reniego de ningún estilo ni ningún género, siempre he sido como profundo defensor del hecho de que la música en sí mismo representa cada cosa que nosotros hacemos, por un lado una obra, pero por otro lado, si esperamos vivir de esto y no tenemos papá que nos mantenga y de verdad queremos hacer de esto un modus vivendi digno, ¿sí? No estamos hablando que nos hagamos multimillonarios, pero por lo menos dignos, debemos también pensar en cómo formar parte de ese mercado. Y si nosotros queremos que lo que está en el mercado de alguna manera cambie, ¿sí? Debemos ser mucho más proactivos con reclamar espacios en ese mercado, ¿sí? O sea, tengo un amigo, Sí, un amigo mío. yo estaba hablando, perdón que te interrumpa ahí, Rafita, porque se me escapa. Precisamente en ese proceso formativo con los estudiantes se trata de eso, ¿sí? Se trata estábamos hablando alguna vez con alguien, no me acuerdo quién, tantas personas con las que uno habla, de este triángulo en el que se tiene que basar esta silla lechera, como decía Sheldon Cooper, esos tres pilares en donde se tiene que basar la, la, la puesta en marcha de un proceso de masificación y de fortalecimiento de la música con raíz, y es la academia, la industria y Ujú. la calle. ¿Sí? Exacto. La industria discográfica, el negocio, el placer de tocar y la enseñanza en formación académica. Ujú. En esos tres puntos. Y entonces, estos ensambles que se están gestando, como los que vamos a presentar ahorita, son precisamente ese experimento de ver cómo extrapolar todo este movimiento y toda esta enseñanza que nos deja la tradición oral y la idiosincrasia de un pueblo a un escenario, en un primer momento un salón de clases y ahorita pues una interacción virtual y, y eso que responda después a unas necesidades de un mercado, ¿no?
Ok. que es bien importante porque siempre yo he pensado que el que estudia maestría en canto termina siendo el corista del que no estudió. Exacto. No, Si ustedes y se fijan, mucho, los coristas de Maluma tienen maestría en canto, o sea, y es una cosa curiosa, debería ser el cantante el que tiene la maestría. claro, pero muchas veces pasa un poquito también eso precisamente el asunto de los movimientos masivos, donde el artista deja de ser, digamos, donde la música deja de importar en gran cuantía y comienza a ser el 30% de otro montón de vainas que hacen que esa rueda gire, ¿no? Sin embargo, pues los espacios en los que se termina desenvolviendo dentro de la vida pública, que muchas veces yo le hablaba a mis estudiantes de eso, recuerden que ustedes se están preparando en teoría para ejecutar la música, no necesariamente para enseñarla, que es lo que tú y yo también conversábamos. O sea, hay una delgada línea entre formar músicos para el momento histórico que vivimos y otra cosa es formar pedagogos, ¿sí? O sea, formar gente que tenga la información y que la pueda compartir, que está muy bien, porque la información debe ser compartida sin ningún tipo de mezquindad, pero siento que no siempre se habla de eso y creo que en este tipo de ensambles que terminan siendo, y yo, bueno, lo digo yo desde un lugar que espero sea y se siente respetuoso siempre, las músicas tradicionales terminan siendo cenicientas en la mayoría de espacios donde se trabaja, ¿no? A menos que sea un espacio que esté dedicado Y yo creo únicamente, que eso es exclusivamente. como medio extrapolando también lo que pasa en la misma industria Sí, y lo claro. que pasa en la geopolítica incluso. O sea, había un teórico que fue un profesor mío al que le agradezco muchísimas de las enseñanzas, que es el maestro Juan Sebastián Ochoa, y el hombre proponía, siempre decía que en la primera mitad del siglo XX la cenicienta era el jazz Ujú. y la música culta y la música que valía la pena ser estudiada era la música europea. Y estamos hablando que la primera mitad, o por lo menos antes de la Segunda Guerra Mundial, la potencia mundial económica y geopolítica era Europa. Ujú. Y ahora estamos en un punto en donde el jazz es la música que hay que estudiar y la música que hay que masificar a nivel académico y es una música que tiene, digamos, se comete el error de estratificarla a un estrato muy alto y una Ujú. jerarquía de superioridad versus otras músicas. Y estamos hablando de que en este momento la potencia geopolítica es Estados Unidos, Ujú. de donde viene el jazz. ¿Sí? Entonces, eso ha obligado que tanto en industria como en formación académica, las músicas tradicionales colombianas en particular, porque creo que en Venezuela ha pasado otra dinámica y más en Argentina, que gracias a Juan Falú y otros grandes, pues las músicas tradicionales de allá han estado en el foco de formación en los conservatorios. Pero acá sí ha Ujú. sido la Cenicienta y ha sido la Cenicienta desde que los compositores colombianos formados en la Escuela de Viena, que se formaron algunos en Austria y otros en Francia, vinieron acá a prohibir la música colombiana, ¿sí? Resulta Claro, aquí no, que era música de bambuco, eso sé, los indios, eso no, ¿sí? exacto. Y ahí hubo un choque en donde empezó a frenarse todo y después de Luisa Calvo no tuvimos ningún otro referente de esa importancia, ¿no? Hasta ahorita están empezando a salir otra vez esos movimientos que incluso ya hacen partes de la nueva música colombiana, ¿no? Yeah. Que nunca entró dentro de la academia, que nunca entró dentro del repertorio. Entraban los que te digo, los que se formaban en Francia, los que Exacto. hacían aquí Entonces, música de aquí, ¿no? entonces pensando en que esto, en un énfasis de jazz y música popular, que me voy a poner picoso. Eh, digamos, se está tratando de estimular ambos espacios creativos, ambos espacios de inquietud. ¿No crees tú que, digamos, que debería haber quizá un poco más de interés desde el proceso académico y de generar contenidos pedagógicos? Ahora se está haciendo momento. En Venezuela es igual, la Cenicienta ahora mismo es la música tradicional y métodos hay algunos alrededor de ciertas cosas, pero quizá, bueno, por la situación también que se ve ahora mismo en Venezuela no tienen un canal de difusión mayor. De hecho, de pronto son más quienes desde la diáspora, quienes podemos desde la diáspora compartir un poco eso. Por lo menos esa oportunidad me lo ofreció la Javeriana, de traer ensambles de música que además no era tan tradicional, era fusión. Entonces ya tú dices, mira, lo tradicional es esto. Ujú. Aparece el profesor YouTube. Esto y esto. Y lo fusión a hacer alguna de estas otras, ¿no? Entonces, existe un montón de información también que compartir. Obviamente, pues los pensums de música siempre son cortos, porque yo siento que esto es una carrera de toda la vida. Para quien se lo toma a pecho y a título personal es una carrera de toda la vida. Pero, ¿qué piensas tú de eso? Como de qué manera puede, en un espacio pedagógico que solamente contempla una formación de 5 años con cierto número de horas a la semana, tratar de generar ese balance pensando en que la historia ha demostrado que, bueno, cuando fue el jazz Europa, cuando fue, ahora que, perdón, cuando fue esta música académica Europa,
este asunto eurocentrista del que de alguna manera no hemos logrado desprendernos del todo. Luego, con el estudio del jazz y de las herramientas que ofrece el jazz de Estados Unidos y que ahora pudiese ser la oportunidad de las distintas facetas o las distintas caras que tiene lo popular basado en la tradición y lo profundamente universal que puede ser algo muy local. ¿Cómo crees que pudiese balancearse en cuanto a pensums, en cuanto a carreras, a programas, el tema de un peso y el otro? Sí, a mí me parece que, bueno, en cuestiones de pensum, yo creo que la discusión es muy larga y la hemos tenido, llevamos más o menos 5 años teniéndola con bastantes profes de la universidad con los que tenemos esa misma inquietud y creo que va por buen camino, creo que no nos va a tocar a nosotros ni a la generación que está ahorita estudiando ni a la siguiente, pero a la de después sí, si no se acaba el mundo primero. Eh, si no Pero está viene el bien, se están apocalipsis haciendo... zombie, se están haciendo cosas a partir de encontrar, claro, la academia exige muchísimo nivel de, ¿cómo se llama? A nivel de pulcritud y de ser supremamente meticuloso a la hora de la teoría y a la hora de justificar teóricamente y sociológicamente y culturalmente cualquier cosa que nosotros queramos incluir en el pensum. Y una de las Ujú, fuertes de la Javeriana es precisamente eso, su fundamento teórico y digamos, no hacer cosas absolutamente nada, ni como estudiante, ni como profesor, ni nada, sin conocimiento de causa, sin conocimiento pleno teóricamente cerebral de lo que estoy haciendo. ujú. Entonces, eso obviamente dificulta uno las cosas, pero esa ha sido una gran ventaja también para los estudiantes, porque la cogen a toda, porque tienen esa teoría metida. Y si estamos Ujú. hablando de la música tradicional, eh, estamos también planteando la posibilidad de una pedagogía mixta. Los teóricos le llaman pedagogía mestiza, ¿no? Que es sincretizar todo este bagaje tradicional, de tradición oral, de aprender a partir de la invitación, a partir de la diversión, de la experiencia corporal. Eso, listo, y ahora entendámoslo. Ahora mira Claro, en dónde estamos cuáles son los centros tonales, cuáles son las escalas, cómo se dibuja un arpegio, analízame armónicamente esto, dónde está el punto exactamente. climático de la obra, cuál es la estructura. Y eso yo creo que tiene muchas más posibilidades, sea para formar músicos tradicionales o no, sí va a ser fundamental para así empezar a formar músicos muy competentes en el mercado. Dedíquense a lo que se dediquen, porque teniendo esas dos cosas van a ser supremamente versátiles. Sí, mi formación musical en Venezuela estuvo un poco de la mano de esa escuela, ¿no? De la necesidad de manejar una cantidad de herramientas que desde el punto de vista teórico te abren un montón de puertas al mundo práctico, ¿no? Siendo todas esas herramientas susceptibles de ser aplicadas a cualquier tipo de música, ¿sí? Porque yo puedo hacer un análisis armónico de cualquier pieza y a partir de allí, digamos, empaparme de un montón de técnicas o un montón de prácticas y de alguna manera también asociarlo a ciertos géneros. Eso es, digamos, creo yo que el objeto de estudio, musicalmente hablando, a partir del que ponemos en práctica lo que aprendimos en la teoría, puede ser cualquiera. Y desde lo que se está No, haciendo... Ajá, fíjate, Rafael, que si nos ponemos a hacer, o sea, a mí me gusta sintetizar todo, yo parezco un documental de History Channel que mete todo en el mismo tarrito. Si te pones a pensar en estos momentos, todo el sistema pedagógico de la enseñanza de la armonía popular está basada en las transcripciones que se hicieron del Royal Book. Entonces mm, ahí es donde uno dice, la enseñanza del jazz es fundamental para el aprendizaje de cualquier música popular. por supuesto. Entonces ahí es donde, digamos, se cimienta la base y nosotros como hacedores de folclore de alguna manera o hacedores de música popular, tenemos que ceder un poquito nuestro ego y nuestra inclinación por lo nuestro y ese chauvinismo que nace con nosotros, a decir, venga, nosotros también podemos compartir este espacio y podemos nutrir a nuestros estudiantes y podemos nutrir nuestra industria juntándonos, ¿sí? Dejemos de Claro, pelear, dejemos de pensar que la música clásica es claro. más válida o que el jazz es más válido y empezamos todos a meternos en el mismo saco Y, y a terminar de generar un lenguaje de música tradicional colombiana o de música hecha en Colombia, que es una cosa que se ha venido gestando desde hace 50 años y todavía no ha completado de salir del horno. Cuando lo sacan del horno todavía está un poquito crudo. Y yo creo que la academia es fundamental para formar eso. Y la prueba de eso es personaje como Mancho Valencia, ¿no? Que es un tipo que mal que bien, todo lo que ha hecho con Puerto Candelaria es una extrapolación de su aprendizaje folclórico y tradicional y su conocimiento absurdamente erudito
de la teoría y de su formación académica como compositor y como arreglista. Exactamente. Entonces ahora fíjate, yo siento que ese tipo de cosas son las vainas que uno no termina de aprovechar, digamos, digo uno porque el interés es que precisamente esa manera en la que se desarrolló todo, o digamos, que se estructuró todo el desarrollo y todo el estudio a partir de un género, como pasó con el jazz, ¿sí? Nosotros heredemos esa información, que es lo que te digo que nos fue a nosotros los que pasamos en Venezuela específicamente en el caso de Arnova, lo que pasamos por esa formación de María Eugenia Tilano nos es tan útil, ¿sí? Y llevarla a un lenguaje de lo más popular para poder de alguna manera también decir cosas que no son interesantes en uno u otro espacio. Porque a ti te encanta el joropo, pero no tienes ningún problema en echar mano de cosas que no tienen que digamos que no responden necesariamente al joropo como género, ¿sí? O como estilo. Y logras matrimoniar ambas vainas. Eso es información que tú tienes, que sería valioso de alguna manera teorizar cómo logras hacer ese matrimonio, porque para uno es obvio, pero no para el resto del mundo lo es. Entonces es como Sí, la escuela. yo nunca he hecho ese ejercicio, es que sería chévere hacer ejercicio. Hice ese ejercicio de alguna manera con mis estudiantes del ensamble de música colombiana, porque los puse a analizar un tema del cuatro, Ok, ¿sí? Y los puse no solo a analizarlo, sino a compararlo con una forma tradicional de joropo en la que me basé para componer una de esas canciones. ok. Que después no terminó sonando a eso, pero también yo quería ver si los pelados sí encontraban esa relación y fue como el primer intento que yo hice de teorizar cómo fue que yo planteé esta fusión o esta posible manera de juntar dos géneros lejanos como el folclore llanero y el jazz pop rock, bueno, la música norteamericana. Claro, pero entonces eso es una cosa que es inquietud, ¿no? Y yo creo que el proceso formativo eh, habla de eso, de las inquietudes individuales de cada persona, desde los profesores hasta los alumnos, obviamente, y estamos nosotros en la necesidad ya se está transmitiendo por YouTube, eh, que nosotros tengamos también la necesidad de dejarlo sentado, porque yo siento que, por ejemplo, nosotros porque estamos acá en el medio de la candela, pero alguien que de pronto se haya ido, que haya estudiado cuatro en alguna escuela o con algún profesor, hablemos de Cheo, porque Cheo de alguna manera ha sido también, o tu papá, que han sido, digamos, pioneros en instrumentos en distintos espacios, mucho más eh, hambrientos, ¿sí? Mucho más inquietos, por decirlo de alguna forma, y vive, qué sé yo, en París, y en este momento le interesaría saber acerca de ciertos géneros o ciertos tipos o formas de acompañamiento o armonías comunes y no tenga mano desde el espacio digital, más allá de una publicación que hizo solamente 100 copias acerca de las armonías y la forma tradicional del joropo en los llanos colombo-venezolanos. Sí, o sea, esos son del tipo de espacios que yo invito a proactivamente reclamar, aprovechando obviamente toda información valiosa desde el desarrollo del real y desde la inquietud de los que estaban estudiando en ese momento ese género, ¿sí? Hacernos de esa inquietud y lograrlo. Somos nosotros los invitados a hacer que pase, ¿no? Muchas veces Ujú. Y uno a mí se me ve como que. parece, Ajá, dime. a Mira, mí por me ahí creo que parece, te a mí están me parece llamando. muy importante lo que... Sí, es que ya nos están cortando el chorro. Sí, yo le estaba diciendo incluso a Billy que nosotros hablamos más que mismo jubilado, pero quería yo precisamente empezar a meter dentro de esta conversación todo eso que pasó con los estudiantes y esas inquietudes que se generan en los estudiantes, que de alguna manera a muchos les llama la atención la materia y la escriben, a otros les tocó. Ok. ¿Sí? Y se encuentran con una cosa que no se esperaban, que seguramente querían tocar otra cosa, y la experiencia siempre ha sido muy grata porque una de las estrategias, o ni siquiera es una estrategia, es una consecuencia, el amor que uno le tiene a esta música también hace que las otras personas se enamoren de la vaina, ¿sí? Cuando a uno lo oyen hablar con pasión, uno convence de alguna manera. Ujú, ujú. Y uno hablando con pasión de la música de uno es fundamental, pues por lo menos para ver el proceso de estos pelados que, pucha, pedían y pedían y pedían información y pedían discografía y me pedían horas extra para que yo les enseñara cómo era el floreo de cuatro y venga, y cómo hago esto y venga, y cuáles son las partes del porro que me olvidaron y no sé qué y ta, ta, ta. Mucha información que ellos estaban ávidos de conocer sin yo ser pues el putas boy de la pedagogía. O sea, estaba hablando de que simplemente hablé con amor
de toda la con toda la pasión que yo le tengo a la música tradicional colombiana, porque pues obviamente no enseñamos solamente música de la Orinoquía, sino de toda Colombia, Ujú. y en el ensamble latinoamericano, de paso nos extendemos por todo el Pacífico hasta Argentina. eh, pero yo creo que ese amor que le profesamos a esa música es lo que hace que los pelados se impregnen de eso. Y lo que te digo, el resultado no va a ser que nos vayan a salir 25 músicos de música tradicional, pero este pedazo de música en donde, este pedazo de la carrera en donde se les dio esta información, yo creo que les va a ser muy útil a la hora de dedicarse a lo que se quieran dedicar, incluso si se quieren dedicar a otra vaina que no sea música, Exactamente. porque vemos que esto es muy útil a nivel social, a nivel personal, a nivel espiritual, es muy bacano, es muy útil saber de esto. Sí, y bueno, ya preguntando específicamente por qué vamos a ver hoy, porque yo también tengo la curiosidad de los Sí, procesos. bueno, esto va a estar muy bacano, hermano. Eso ha sido un proceso chévere y gracias a María Carolina que nos abrió el espacio. Esta vez no pudo ser el aula múltiple que tanto me gusta tocar ahí. Sin embargo, también toqué con mis estudiantes. Con el ensamble de música colombiana vamos a tocar dos temas, o van a tocar dos temas. Uno es Ujú. un carnaval llanero que fue bien importante porque surgió a partir de muchas clases que hicimos a partir de enseñar textos, Ok. enseñar a escribir cómo se escribe el joropo tradicional. Entonces, como el octosílabo, y luego la cuarteta, y luego la sexteta, y luego la décima, y no sé qué, y luego la estructura joropera con los ciclos armónicos, A, B, repetición, qué sé yo. Y bueno, ahora compónganme un carnaval. Sí, aquí tienen de ejemplo esto, ustedes ya saben, y compusieron una vaina maravillosa, una letra que ni a mí se me hubiera ocurrido. Santiago el baterista, fue uno de los que, digamos que los que más estuvo como atento a la escritura. Con decirte que de tarea una vez me mandaron una glosa, ni siquiera yo soy capaz de escribir glosa, los puse a escribir glosa y escribieron una glosa. Una vaina maravillosa. Y después van a tocar un porro, que fue la primera canción que montamos en vivo cuando todavía podíamos reunirnos. Un porro de Adriana Lucía que se llama Porro Bonito, que es un porro de estos porros ya un poquito fusioneros como hacia el pop rock, pero manteniendo una tradición súper fuerte. Yo ahí me decidí a tocar el redoblante de banda pelayera. Vaya. Obviamente lo toqué con finger drumming en el controlador MIDI del estudio. Y con el ensamble latinoamericano van a haber dos canciones, bueno, dos ensambles que van a tocar el mismo tema, que se llama Hermatapalos, Hermano, un Hermatapalos, que es un joropo oriental. No me acuerdo en este momento el autor, yo creo que tú me puedes refrescar eso, José Julián Villafranca, José Julián Villafranca. trigueño. Eh, Supremamente divertido, hermano. La percusionista tocó la cajita con uno de estos cosas de plástico donde ponen las ensaladas, Ajá. porque obviamente no tenía instrumentos de esos. Que eso es otra de las cosas Eh, chéveres de estas situaciones, que creo que nos ponen a sacarle provecho a toda la creatividad que tenemos, porque de pronto, bueno, tú eres baterista y tienes algunos instrumentos, pero no le encuentras dentro de los tambores o los recursos que forman parte de una batería tradicional el timbre específico de lo que se está buscando. Y entonces ahí es donde aparece la creatividad del Ujú, percusionista, ¿no? La creatividad del claro. percusionista empieza a darle golpe a toda caneca que se encuentra por ahí como para saber si suena como lo que está buscando. Y entonces se mete en la cocina y le da las ollas. Claro. Entonces eso está chévere, qué divertido. Y mira una vaina que pasó bien curiosa. Yo tuve, este semestre tuve la bendición de tener una estudiante de intercambio, una niña de Alemania, Ok. que es estudiante de ingeniería de sonido y de audio. Y pues obviamente durante todas las clases presenciales tratamos de enfatizar la vaina en lo percutivo, en lo corporal, en el baile, en la síncopa. Y aprendió a tocar cucharas, aprendió a tocar guacharaca, aprendió a tocar maracas, hizo un par de basecitas básicas en el 4, y lo que más me sorprendió fue cómo grabó el bajo. O Ok. sea, te cuento que si ya queremos jubilar al zancudo, tenemos un nuevo bajista, hermano. Y es alemana, déjate acaba, llamarla para que sea la bajista de Cristóbal Soto o de alguno de los personajes que están por ahí en Europa, porque qué sabroso toca esa mujer. Entonces, nada, los que quedan por acá, que todavía son bastantes, los quiero invitar que en el canal de YouTube de Eventos Artes Javeriana se va a hacer el estreno de este concierto, con todo el cariño y con todo el esfuerzo de estos pelados que realmente se la metieron toda, le metieron todo el corazón y todo el alma a la vaina, aprendieron muchísimo y se disfrutaron el proceso de aprenderlo, y van a tocar
bueno, ya tocaron hace rato, ahorita lo van a montar, lo van a mirar. Esto no tiene edición, no tiene autotune, no tiene nada de esas vainas. Ellos me mandaron la vaina con el microfonito del teléfono o del computador y Guille, yo por acá pregunta hice María la edición. Carolina. María Carolina nos pide que te pide que refresques el. En este momento ya estamos, ya está disponible ese streaming para que, ¿Cuál es el canal, Guille? para que lo vean. ¿Cómo? ¿Cuál es el canal en el que está disponible el video en YouTube? Eventos Artes Javeriana. Igual que este link, Eventos Artes Javeriana. Igual que este, Eventos Artes Javeriana en YouTube y ahí está ya puesto. Eh, Voy a escribirlo acá. Déjalo ¿Les aquí parece? fijado Eventos fijado en Artes Javeriana en YouTube. Ahí les mando para que lo busquen por ahí y de una se metan. Sé que la van a pasar muy bueno, yo también me voy a divertir viéndolo. Y ojalá mis estudiantes lo vean porque ellos van a los conciertos cuando les toca tocar, pero cuando no les toca tocar no van. Y yo soy así también. Sí, solemos Entonces, ser así, espero que solemos ser vayan. así, hay que cambiarlo también. Sí, si están por Ahí ahí está. conectados, por ahí vi a Anita, nuestra maraquera, que de hecho se hizo un arreglo de voces genial para el Matapalos, que quiero que lo escuches porque les mandé una canción de Serenata Guayanesa y básense en esto. Hicieron una vaina bien por el estilo. Qué bueno. Qué Entonces, bueno, pues nada, Guille. Rafa, para mí ha sido pues un placer, un orgullo total tenerte a ti aquí hablando conmigo. Ojalá sigamos charlando ahorita porque aquí tengo un michecito. Eh, y seguimos hablando del tema porque si nosotros hablamos, pucha, como cotorras mojadas. Más que un Y rescatado. ojalá se nos presente la posibilidad de volver a hablar de esto y podamos entrar un poquito más en cuestiones de melomanía, ¿no? Que hablar de música es una vaina maravillosa, ¿no? Poder hablar de joropo, poder hablar de cotorreos, porque quiero que veas a estos pelados que improvisaron cotorreo. Ah, buenísimo. Guille, yo te agradezco muchísimo la invitación, sobre todo, y le agradezco a las Javerianas la oportunidad de formar parte de los profes que ahora mismo quizás están trabajando directamente con los estudiantes. Siempre me ha parecido, desde que comencé a estudiar, como te digo, desde que comencé a estudiar la música de otro lugar distinto al que uno aprende lo tradicional, me di cuenta de la cantidad de información interesantísima que tiene lo tradicional, que puede formar parte de esa estructura con la que comúnmente se forma un músico hoy en día en músicas populares. Entonces es maravillosísimo poder encontrarme un par y poder reconocer un par en ti, una persona que me ha enseñado a mí también un montón de cosas valiosísimas para lo que hago desde un montón de sitios, desde donde mismo dice, no solamente el salón de clases, sino de la conversación metidos en la séptima en un rolo de trancón, hablando de lo que pasa alrededor de la música, que no es ajeno a la música, que todo lo contrario muchas veces la Uh estimula, la -huh. motiva y la precisa, ¿no? La precisa en distintos aspectos. Muy feliz de que hayas montado el matapalo, muy feliz de que hayas echado mano de la música oriental venezolana, del golpe de arpa con estribillo, y súper curioso y súper inquieto ahora mismo quiero, apenas terminemos nosotros a ver acá, como debería ser todo el mundo que esté por aquí, lanzarme entonces al usuario de Eventos Artes Javeriana para ver ese concierto que montaron de tus Ahí lo estudiantes mandó Billy, ahí lo podemos ver. Billy en el YouTube, link, arroba ¿no? Artes Javeriana. Ok. Saluditos aquí a Ana María Navarrete, que estuvo todo el tiempo conectada con nosotros, todos los pelados del ensamble, a la tía Pelusa, que también está por acá. Abrazo, Pelu. Nada, nos vemos en YouTube. Nos vemos en Nos YouTube vemos en YouTube y y guarda el muchísimas Miche. gracias, Caro Rubio y Billy, muchísimas gracias por seguir en esta jugada de mostrar los trabajos finales de los muchachos y nada, seguimos para adelante. Vamos a ver si el otro semestre alcanzamos a vernos al menos con taparrabos o tapabocas, con lo que haya. Así será, Guille, así será. Igual, bueno, ya nos estamos dando cuenta que la disposición nos invita también a buscarle la vuelta al asunto y que es posible hacerlo con lo que sea que nos dispongamos. Así que bueno, chévere que esta experiencia que estamos viviendo ahora mismo sea en pro de mejorar como seres humanos, nosotros pues como músicos, como facilitadores, tutores, los alumnos también como activar esa inquietud
que también los invita como a buscar proactivamente, no solamente quedarse con lo que le dice a uno, que puede que sea brosa o habladera de paja, sino investigar, investigar, investigar y seguir buscando siempre la información en donde está, que cada vez está más a la mano, ¿sí? Y sobre todo que los músicos y que los estudiantes que están conectados con nosotros nos escuchen en este concepto que voy a decir. Y es que, y esto lo hablé hoy con Quique Mendoza, con el coordinador del énfasis de jazz, y es que estos momentos nos han servido para darnos cuenta que nosotros no somos simples espectadores de la realidad del mundo y mucho menos simples entretenedores. Somos herramientas de transformación Por supuesto. y tenemos que aprovechar este momento como instrumentos, utilizar la música como ese instrumento o por lo menos para alzar la voz y seguir aportándole a la transformación de la sociedad para bien a partir de nuestro quehacer musical. Exactamente, así es. O sea, yo de verdad celebro lo que nosotros hacemos, celebro que la inquietud se comparta desde la pasión, que tú dices, cuando uno habla con pasión la gente le cree o por lo menos se sienten sacudidos, ¿no? O sea, finalmente la idea nunca es que adoctrinar a partir de lo tradicional o adoctrinar de un género u otro, sino crear músicos y profesionales en la música con criterio, como para saber discriminar, para saber, además preparados, capaces, ¿no? Formar parte de este momento histórico tan jodido que nos ha tocado vivir, donde todo es tan inmediato que, como dices tú, llega a ser un poco incluso prescindible hasta cierto, uno cree que puede llegar a ser prescindible. Así que agradecido muchísimo, Guillermo, que te hayas dedicado a darle ese espacio a lo tradicional latinoamericano, a lo tradicional colombiano, a investigarlo desde la inquietud y a compartirlo desde el amor. Así que enhorabuena, compañero. Compañero, muchísimas gracias, Rafita. Nos vemos ahorita, si quieres seguimos hablando por ahí. Y ya por acá nos toca desconectarnos y nos vamos a YouTube. A todos nos vemos por allá. Saludos, señores. Que pasen buenas noches, sino que Un descansen. beso y un abrazo para todos.